Desde la antigüedad, la costumbre religiosa de darle culto a los muertos era parte de muchas culturas: los caldeos, los sirios, los persas, los egipcios, los griegos, los celtas, los chinos y muchos otros pueblos, como las tribus de Canaán, celebraban a sus muertos y los invocaban, incluyendo el herir sus cuerpos por los muertos como duelo y para aliviarlos de sus posibles sufrimientos. En América, tanto los indios de Norteamérica como nuestros antepasados precolombinos tenían grandes ceremoniales para sus muertos. En México, los frailes católicos que vinieron con los colonizadores, como en todos lados, cristianizaron las costumbres paganas que practicaban las culturas autóctonas, conservando la fiesta a los muertos con las costumbres propias de nuestros ancestros, en donde se ponían altares con ofrendas, generalmente con pertenencias de los difuntos, agua y alimentos que les gustaban cuando vivían, creyendo que en esas fechas sus almas regresaban y participaban de las viandas ofrecidas. También se visitaban los cementerios, poniendo ofrendas florales y veladoras en sus tumbas, con la creencia de que los muertos venían y hasta podían platicar con ellos, costumbre pagana aún muy arraigada en nuestro país. En la cultura anglosajona, heredera de las costumbres celtas, se celebra el Halloween, la noche del día 31 de octubre. Sus orígenes se remontan a más de 2500 años, cuando el año celta terminaba al final del verano, el día 31 de octubre de nuestro calendario Samhain. El ganado era llevado de los prados a los establos para protegerlos del frío del otoño e invierno. Ese día se suponía que los espíritus podían salir de los cementerios y apoderarse de los cuerpos de los vivos para manifestarse, pedir alimentos y maldecir. Estos espíritus, que en realidad son inmundos y no de los muertos, les hacían víctimas de conjuros si no accedían a sus peticiones. ¿Me das algo o te hago una maldad?, que es la interpretación de trick or treat, truco o trato, que todavía se usa en la celebración. De ahí viene la tradición de decorar con motivos siniestros las casas en la actual víspera de la fiesta a los muertos. Los celtas además solían disfrazarse con pieles de animales el 31 de octubre para no ser descubiertos por los espíritus que, según ellos, por esa noche recobraban la vida. De ahí también viene la costumbre actual de disfrazarse esa noche. Los colores tradicionales de Halloween son el negro de la noche y el naranja de las primeras luces del día. Siendo una creencia universal de prácticamente todas las culturas, la Iglesia de Roma, como es su técnica, convirtió las diferentes festividades a los muertos al catolicismo, instituyendo el 1 de noviembre como el Día de Todos los Santos o de los Fieles Difuntos, como se le conoce más en México, que en Inglaterra se denominó como All Hallows Day y la noche anterior All Hallows Eve, que posteriormente derivó en Halloween. La fiesta fue traída a los Estados Unidos por emigrantes europeos hacia 1846. Sin embargo, no se generalizó sino hasta 1921. Ese año se celebró el primer desfile de Halloween en Minnesota y luego le siguieron otros estados. La importación de tal costumbre norteamericana a México y países europeos se produjo hasta finales de los años 70-80, gracias al cine y a la televisión. Esta tradición, como todo lo que no viene de Dios, se ha distorsionado más y más, hasta llegar a convertirse en una especie de juego en el que el pueblo norteamericano, que ha dejado a Dios de lado, le llama Noche de Brujas, donde fantasmas, representados por las caras macabras, labradas en calabazas con velas en su interior, así como en uso de todos los objetos asociados con la brujería, satirizando esa práctica de modo que los niños se visten de brujos y brujas, fantasmas, calacas, espantapájaros y monstruos como Drácula, Frankenstein, etc. Y salen a las calles a asustar y a pedir dulces y dinero, tocando de casa en casa, pronunciando la frase truco o trato, o ahora en México, me da mi calaverita. Si los adultos les dan caramelos, dinero o cualquier otro tipo de recompensa, se interpreta que han aceptado el trato. Si por el contrario se niegan, los chicos les gastarán una broma tratando de asustarlos. Lo quieren hacer parecer una costumbre inocente e inofensiva,
practicada cada vez más en México, hasta con su nombre en inglés, tristemente promovida por las escuelas del gobierno y privadas que siguen sus programas de enseñanza. Lo cierto es que el Halloween es una fiesta basada en el miedo, la muerte, los muertos vivientes, la magia negra y los monstruos místicos. Los personajes que se suelen asociar a Halloween incluyen a la muerte, los fantasmas, las brujas, los gatos negros, los trasgos, los banshees, los zombies y los demonios y cornudos diablos. La manera más apropiada para definir estas costumbres ancestrales es la nigromancia, que es una práctica pagana reprobada por Dios, asociada con la magia negra, que consiste en la adivinación mediante la consulta a los espíritus de los muertos y a su control por medio de un supuesto poder psíquico sobre ellos. El nigromante es un tipo de mago que invoca a los muertos y con sus supuestos poderes los manipula y utiliza para hacer sus hechizos y maldiciones. Si la Iglesia autoriza el invocar a gente muerta que fue buena y le atribuye el poder de responder plegarias, instituyendo el culto a los santos o personas ya muertas y canonizadas, comprendemos que esto es en realidad una práctica que no es de Dios.